Pero ¿cómo es en concreto leer y escribir historia en el contexto académico? A continuación veremos las principales características y algunos ejemplos. Leer historia, según Enríquez y otros, para la construcción del sentido histórico se deben establecer relaciones entre causas y consecuencias de un hecho o proceso. Según Weinberg, en la lectura histórica se debe identificar el origen de los textos, su contexto de producción y su compatibilidad con otros documentos, por lo que leer un texto histórico requiere de la identificación de la totalidad de los significados presentes en él. Otros aspectos que debemos considerar son la identificación de conceptos claves y activación de conocimientos previos, es decir, determinar el contexto histórico, los participantes y actores, los sucesos y hechos relacionados y la implicancia que estos tienen. Además, la vinculación de dichos conceptos con hechos actuales y establecer comparaciones, contrastes, nexos e incluso nuevas aristas de análisis. La formulación de preguntas es otro aspecto relevante, ya que tienen como función motivar la indagación histórica y propiciar la explicación histórica. El reconocimiento de los tipos de fuentes también es otro elemento a considerar. En términos generales y según estos autores, existen dos tipos, las inferenciales y las analíticas. Las inferenciales responden a las fuentes que no indican una posición argumentativa, asociadas a las fuentes primarias, y las analíticas son las que entregan razones que son evaluables, es decir, asociadas a fuentes secundarias. Otro punto importante es la construcción de explicaciones causales, es decir, que la caracterización de los efectos o consecuencias se realiza a través y en torno a los problemas históricos. Finalmente, en la identificación de género histórico, según Coffin, es relevante determinar la función y el modo en que se organizan los textos en términos discursivos. Se dividen entonces en textos narrativos, explicativos y argumentativos. Estos aspectos los profundizaremos más adelante. Revisados los aspectos generales de la lectura histórica, lo veremos aplicado entonces en un ejemplo. La imagen corresponde al Monumento de Emancipación en Washington, en el que aparece Lincoln de pie y un esclavo arrodillado. El texto es un extracto de una entrevista a David Blight, historiador norteamericano, ganador del premio Pulitzer en 2019. La entrevista se desarrolla en el 2020 en el contexto de los conflictos raciales en Estados Unidos. Vamos a analizar la información siguiente. Quienes promueven la eliminación de este tipo de monumentos argumentan que fueron creados para proyectar una imagen de supremacía blanca. Son símbolos actuales de colonialismo y racismo, y es precisamente por eso que deben eliminarse como forma de opresión continua. ¿Cuál es su respuesta? Para formular una respuesta, es preciso recordar los aspectos fundamentales para leer historia. El primer paso será identificar en la imagen un monumento, el que corresponde a una fuente inferencial. En segundo lugar, la pregunta. En ella se identifica una segunda fuente indefinida y presentan sus razones para eliminar ciertos monumentos. Las razones expuestas y la pregunta final, ¿cuál es su respuesta?, motivan la indagación histórica y por lo tanto requiere de explicaciones históricas. En esta pregunta se pone en juego la construcción del sentido histórico, causas, consecuencias u otros, con la frase que fueron creados para proyectar una imagen de. Se abre entonces el cuestionamiento. ¿Fueron creadas con ese fin? ¿Qué dice la historia? Por lo que demanda activar conocimientos previos sobre el contexto histórico en que fue creado el monumento, así como dominar los conceptos indicados en la pregunta, como supremacía blanca, colonialismo, racismo y formas de opresión. La pregunta asimismo amplía una discusión del pasado y la trae al contexto actual, en el que surge la discusión relativa al racismo presentada en la entrevista. Es más, exige un posicionamiento sobre el tema planteado y, por tanto, responder con un género argumentativo. En la respuesta del historiador se evidencia el resultado del análisis realizado, invalida el argumento de la fuente indefinida, quienes promueven la eliminación de este tipo de monumentos, y presenta la explicación histórica que avala sus dichos y su postura de la no remoción del monumento.
Es más, cita los dichos de un personaje histórico vinculado al monumento, Douglas, y destaca lo que significó y significa dicho monumento. Entiendo el argumento. Por otro lado, ese argumento evita totalmente la comprensión de las personas que lo crearon. Sí, la mayoría de los negros de la época probablemente no hubieran preferido la imagen del esclavo arrodillado, pero en el siglo XIX ese era el símbolo más extendido de la abolición de la antiesclavitud. Viene de un contexto que no debe ser olvidado. Y no debe olvidarse que, a pesar de lo que piensen de esa imagen ahora, las personas que la crearon estaban orgullosas de lo que Douglas llamó el primer monumento nacional en cuya creación realmente participaron estadounidenses negros. Y ese sigue siendo un monumento a la libertad negra, que incluso si nos ofende hoy, deberíamos mantenerlo donde está por la forma en que lo crearon. Voy a perder ese argumento probablemente, porque hay mucho sentimiento para eliminarlo. Pasamos ahora a las claves de la escritura histórica. Elvira Narvaja Danú, en el capítulo La historia y sus géneros, los discursos sobre la universidad, indica 4 elementos que se deben considerar al momento de escribir historia. El primero de ellos corresponde al modo en que se construyen los relatos históricos y pone en un lugar central a la narración como representación del pasado, es decir, de los procesos históricos y las estructuras relacionadas. Siguiendo esta línea, indica que los hechos serían parte de un proceso, que poseen un origen, un medio y un fin, y que las relaciones temporales que se evidencian en esta narración construyen a su vez relaciones causales. El segundo elemento se refiere a las perspectivas desde las que se cuenta la historia. En este punto, posiciona al historiador como eje y destaca la forma en que éste concibe la historia. Agrega que son estos especialistas los que tratan de explicar los acontecimientos, es decir, darle un sentido o un significado a lo ocurrido, lo que resulta en distintas explicaciones de la historia. Un tercer elemento es la presencia de una inminente orientación argumentativa, debido a que la elección de un punto de vista o un aspecto específico de un tema evidencia su motivación y forma de escribir la historia. Por lo tanto, la interpretación de los hechos que narra. En este punto se destacan las marcas de subjetividad y la interacción de voces. Finalmente, los comentarios de los eventos relatados también son parte de la escritura histórica, ya que hacen referencia y deben estar sustentadas con evidencias históricas. Si nos centramos en cómo se presentan ese discurso y las ideas desde quienes escriben historia, debemos referirnos a los elementos asociados a la enunciación histórica. La presentación de sucesos insertos en una temporalidad determinada, pero anterior al momento de la escritura, es propio de esta disciplina. Esto implica que el historiador refiere acontecimientos distantes temporalmente al tiempo en el que escribe, y a la vez asume una posición fuertemente vinculada con el momento de la escritura. En esta enunciación, según la autora, se identifican 2 mundos, el narrado y el comentado. El primero hace referencia a contar hechos y describir situaciones del pasado, y para ello prioriza las funciones descriptivas para caracterizar una época, el funcionamiento de una institución y los rasgos de una práctica. Por otro lado, en el mundo comentado está presente la argumentación, con juicios, interpretaciones del presente, reflexiones, entre otros, y las intervenciones del historiador son en torno a la reflexión de su actividad. En la enunciación histórica además se privilegia el uso del tiempo presente, entre ellos el presente actual, el que indica una acción permanente o general, el habitual o cíclico, el histórico y el que tiene valor de futuro o de mandato. Según Enríquez y otros, los aspectos relevantes serían la construcción de explicaciones causales, es decir, establecer interrelaciones entre causas y consecuencias de un hecho, proceso o problema histórico, siempre a través de mecanismos discursivos. La identificación de géneros históricos de Coffin plantea la división entre los narrativos,
que son para documentar eventos concretos en una temporalidad más bien lineal, los explicativos, para formular explicaciones de eventos del pasado, estas pueden ser factoriales, que indican factores, o consecuenciales, centradas en las consecuencias. Y finalmente los argumentativos, en los que se utilizan puntos de vista de la historia para la construcción de una narración con significado histórico. En términos propios de la escritura, se deben considerar los mecanismos que organizan el discurso y propician la presentación de información coherente y cohesionada en un texto. Por ejemplo, si pensamos en el nivel de abstracción de un texto, este dependerá del léxico que se utilice, más académico, más especializado, y del dominio de la disciplina que demuestre el autor o la autora. Los elementos centrales de la escritura histórica, revisaremos la formulación de una respuesta que contiene estos elementos. Usted ha escrito sobre el monumento de la emancipación en Washington, concordando que es una imagen racista, pero argumentó en contra de su remoción. ¿No es contradictorio? Si nos fijamos, se mantiene la fuente, que es el monumento de emancipación, y en la pregunta, el concepto clave y que debe dominar es racismo. La interrogación genera la demanda de una explicación histórica y una postura que defienda, en este caso, la decisión virtualmente contradictoria del historiador. Parece que sí, pero no creo que lo sea. Sí, es para mí una imagen racista. El esclavo arrodillado al lado de Lincoln, casi divino visualmente, sin ningún contexto, es una imagen racista. Lo acepto. Se reconoce, en primer lugar, la definición de un concepto problemático y la postura del historiador se presenta. Pero para mí, el monumento en sí es lo suficientemente importante como para preservar y mantener su ubicación, debido a quién lo creó y las circunstancias en las que fue creado y se inauguró en 1876. En términos del uso del lenguaje, se denota claramente el yo y la presencia de términos como creo, para mí, acepto, que indican subjetividad y un posicionamiento del escritor al respecto. En el cuadro rojo podemos identificar claramente la evidencia histórica que presenta. Estas formuladas con términos relacionados a la disciplina y que construyen los argumentos de su postura. El dinero para construir un monumento, $20.000, fue recaudado casi en su totalidad entre estadounidenses negros ex esclavos. El evento de inauguración de este monumento fue liderado y promulgado por afroamericanos. El día comenzó con un gran desfile de personas negras en el Distrito de Columbia. Frederick Douglass fue el orador y ese discurso es una obra maestra de honestidad por la forma en que escribió cómo los afroamericanos habían visto a Lincoln durante el comienzo de la Guerra Civil. Douglass dice: sin embargo, los métodos y la forma en que nos liberamos tuvieron mucho que ver con el liderazgo de Lincoln, la precaución, el proceso paso a paso para llegar a la emancipación. Finalmente, el autor refuerza su postura y sus argumentos agregando otras voces en su discurso, al hacer referencia a lo dicho por otro, como por ejemplo Douglass, de forma directa como indirecta. Así que digo que el monumento debería permanecer allí, representando el tiempo, que es la reconstrucción. Al inaugurarse en abril de 1876, Douglass tenía a todo el gobierno sentado a su frente, el presidente, el gabinete, los jueces de la Corte Suprema y miembros del Congreso. En el último párrafo se evidencia una nueva propuesta y línea de trabajo o proyección de las ideas anteriores. Lo que he defendido es que debería haber un monumento adicional construido junto a ese, conmemorando ese día y también la historia de la emancipación de forma creativa. Otras personas pueden estar en desacuerdo. Para eso tenemos la democracia. De esta manera, finaliza esta primera cápsula sobre las estrategias de lectura y escritura en la universidad. Esperamos que sea un material que consulte y que les permita formular nuevas preguntas para analizar problemáticas contingentes con evidencia histórica, como por ejemplo, ¿qué pasa en Chile con respecto al tema de la remoción de monumentos?
¿Qué piensan los historiadores e historiadoras sobre la remoción de la estatua del general Baquedano? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la remoción de dicha estatua en el contexto de este gobierno? Los invitamos a pensar desde la historia, a leer y a escribir considerando los aspectos abordados en esta cápsula.